Lo que estamos diciendo aquí es que este Congreso está haciendo un esfuerzo por la transparencia para que tengamos una mejor norma que nos pueda llevar a tener campañas mucho más vigiladas, que se evite la corrupción. Minuto adicional. Termino, señor, diciendo de que ese es un gran esfuerzo que se ha trabajado con el aporte de muchos congresistas y creemos, señor, de que en vez de criticar podríamos mejorarlo de repente en algunos temas en redacción. Me parecen muy puntuales algunas cosas que han dicho y que pero habían sido tomadas por los autores, tanto Úrsula como Miguel Torres, que puedan haberlo tomado, señor, pero esto es un gran avance y no debemos desperdiciarlo. Muchas gracias. Gracias, congresista Cancio. Congresista Cancio tiene el uso de la palabra. No ha habido alusión, congresista. Congresista Cancio, tiene el uso de la palabra. Me está pidiendo interrupción, ¿no? Congresista Cancio, le está dando interrupción a la congresista Marisa Glave. Congresista Lescano, lo que ha hecho es alusión a la intervención, no le ha hecho alusión a su persona. Congresista Glave. Interrupción me está pidiendo y también el congresista. Congresista Glave, de ahí usted, congresista Lescano. Presidente, no puede ser que cuando su bancada le pide por alusión, usted da tiempo por alusión. Y acá se ha aludido al congresista Lescano y se me ha aludido a mí y no nos da derecho a intervenir por alusión. No puede ser, presidente, que cuando su bancada se molesta por una palabra le exige a alguien que retire la palabra y hoy día se ha dicho que no hubo una dictadura en el 92 cuando hubo un golpe de Estado, presidente. Y eso se tiene que recordar. Por más que su bancada quiera borrar la historia, señor, no se puede borrar. Muchas gracias, congresista Cancio. Gracias, congresista Lescano. Congresista Lescano. Yo voy a pedir que me den el tiempo para responder la alusión, señor presidente. Yo no voy a utilizar un minuto que gentilmente me da el congresista Cancio para responder, porque creo que el fujimorismo no tiene autoridad moral para hablar de financiamiento de autoridades políticas. No tiene autoridad moral, no tiene autoridad moral. Sí, señor. Señor presidente. Congresista Lescano, congresista Lescano, deje que el congresista Lescano haga expresión de su tiempo. Congresista Lescano, lo que ha hecho la congresista Salgado es dar una opinión sobre su opinión. La vez pasada fue una alusión cuando usted hizo un adjetivo, que es diferente. Cuando usted está en un debate y usted le responde a un congresista, eso no es alusión, es parte del debate. La alusión es cuando hacen un adjetivo, por eso fue el hecho de la semana pasada. Continúe usted, congresista, va a tener el tiempo que necesite. Señor, me han aludido. Ha dicho que el Partido de Acción Popular no ha rendido cuentas, que yo tampoco he rendido cuentas, como si hubiera puesto propaganda por todo lado, hubiera pintado las paredes de naranja por todo el Perú, como lo ha hecho el fujimorismo. Señor, nosotros hemos tenido una campaña franciscana. ¿Acaso hacemos cócteles de 1.000 soles, donde entra gente sencilla, donde dice que ha pagado tarjeta en dólares? Donde ustedes están investigados, donde hay aportes fantasmas. Eso es lo que hay. Y ustedes vienen a conjeturar en el Congreso que todo está bien. Y eso que están ustedes investigados por aportes fantasmas. ¿Dónde están los cócteles? Han rendido la cuenta de los cócteles. No eran polladas de 5 soles. Eran tarjetas de 1.000 soles, congresista Salgado. Y no sea usted, pues, no le voy a decir... no, algún adjetivo, pero no sea usted puede estar hablando cosas que no debe usted hablar cuando tienen un rabo de paja. Gracias, congresista. Ok. Congresista Cancio, por favor. Gracias, señor presidente. En verdad, señor presidente, creo que con esta norma se pretende sencilla y únicamente formalizar lo que es imposible de sostener. Porque, ¿cuál es el sentido, cuál es el objetivo
del financiamiento privado cuando ahora actualmente está vigente un financiamiento público. Habría que recordar cuál es el sentido, cuál es el propósito, cuál es la razón, el objeto del financiamiento público, si no es precisamente eliminar el financiamiento privado, y no porque a alguien le dé la gana, sino sencilla y únicamente porque en el criterio genérico queremos fortalecer a los partidos y las organizaciones políticas. Pero ese fortalecimiento, ¿qué significa? Si no es hacer de las organizaciones políticas organizaciones sanas, propositivas, y eliminar definitivamente bandas electoreras que han convertido los gobiernos en botín, precisamente porque adquieren compromisos en las campañas con financiamiento de dinero oscuro. Y entonces hablamos de que es difícil controlar, pues sencillamente tenemos en la mano la solución. Necesitamos que haya financiamiento público precisamente para que las contiendas electorales sean sanas, justas, y no tengamos que estar mezclados con tanta delincuencia de todo tipo. Entonces, señor presidente, yo creo sinceramente que no debemos afanarnos tanto por hacer cosas como que 120 unidades impositivas como un aporte, $500,000 de soles. ¿Quién va a dar un dinero así, nada más, sin esperar nada a cambio? ¿Qué? ¿Estamos jugando acá la Caperucita Roja? Sinceramente, presidente, nos extraña bastante que tengamos que estar tratando este tema. Y es obvio, finalmente, para terminar, de que lo que se ha señalado en cuanto a las dádivas es concreto, es una posición de principios de combate a la corrupción, y hoy no se quiere ratificar, con 1000 pretextos. No, que es difícil controlar, no, que es muy duro. Seamos concretos, o combatimos o no la corrupción. Cuando hablamos de corrupción, sí, todo el mundo es anticorrupción, pero a la hora de los hechos concretos nos tiembla la mano. Lo concreto es que no se puede comprar votos para ganar una elección. Y seamos firmes, enseñemos los principios a nuestra gente. Eso es todo, señor presidente, gracias. Gracias, congresista. Congresista Velázquez, ¿qué es qué? No está, ¿no? Congresista Tania Pariona, entonces. Interrupción al congresista Edgar Ochoa. Un minuto. Congresista Ochoa, interrupción. Presidente, creo que se ha avanzado de forma interesante en esta modificación de la ley para la participación política. Pero sí, presidente, es evidente que lo que colisiona es el artículo 42. Presidente, ¿cuál es el temor de señalar que a la persona que entrega dádivas para exigir o demandar un voto, que significa comprar el derecho a elegir de las personas, pueda ser separado del proceso electoral? Presidente, aquella persona que es capturada dando dádivas, comprando un voto, tendrá la advertencia de una multa de 30 UITs, que significa menos del 50% de lo que un congresista gana al año. Eso significa que socialmente para todos estará claro que esta es una ley, ¿no es cierto?, que esta es una modificación para que los congresistas... ¿El minuto? Sí, continúe el otro minuto. Que significa, presidente, que socialmente los congresistas nuevamente tenemos ante una imagen negativa ante la población, porque lo que estamos haciendo es una modificación de conveniencia, porque de hecho todos interpretan que aquí hay 130 personas que tienen la perversa decisión de volverse a reelegir. En ese sentido, presidente, ¿cuál es el problema de tener miedo de decirle que a la persona que se le encuentra dando dávidas para poder capturar un voto tenga que ser separado del proceso electoral? Creo que este artículo 42 colisiona con la voluntad social de garantizar transparencia en el proceso electoral. Muchas gracias, congresista Pariona. Puede continuar, congresista Pariona. Gracias, presidente.
Creo que hemos entrado a un debate interesante y me parece que cuando comentamos los cambios que se habrían hecho al artículo 42 hay que comentarlos completo, porque aquí se pone, por ejemplo, dentro de la conducta prohibida en la propaganda política. Hay 2 puntos. Punto A dice, como se limita, ¿no? La limitación establecida en el párrafo anterior no es de aplicación en casos que, con ocasión de desarrollo de un evento proselitista gratuito, se haga entrega de bienes para consumo individual e inmediato. Son bienes perecibles, no perecibles, se refiere a comida, ¿a qué, presidente? Eso es muy ambiguo. Desde mi punto de vista es muy ambiguo porque hay muchos candidatos que, claro, van a una comunidad, ofrecen un almuerzo, mandan a matar una vaca y de pronto ahí van ganando gente, ¿verdad? A cambio de comida, jugando con la dignidad de la gente y jugando con la pobreza. Si vamos a hacer una reforma verdadera, transparente, pongamos las sanciones, las infracciones que amerita, y el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas debe quedar tal cual, así claramente. Cuando se habla de sanciones en el artículo 36, presidente, se debe incorporar una sanción por infracción muy grave, y dentro de muy grave debería quedar explícitamente mencionado que es muy grave si es que un candidato o un partido político ha recibido financiamiento de negocios oscuros, mafiosos, como por ejemplo la minería ilegal, tráfico de drogas o lavado de activos. Si eso no es colocado como una falta muy grave y solo vamos a poner multas, las multas finalmente a quienes tienen dineros mal habidos son pagados con esas mismas. Hay gente que de verdad le hace una cosquilla pagar hasta 30 UITs o 50 UITs o 120 UITs, no le es nada. Si vamos a llegar a sanciones que solamente tienen que ver con un pago de multas y no retiro del registro de organizaciones políticas, no retiro del candidato, prácticamente ¿qué estamos haciendo? Flexibilizando. Estamos dando puertas a que se siga reproduciendo un nivel de corrupción, incluso en las postulaciones de candidatos, y seguir sosteniendo esto de que no, bueno, he incurrido una vez y solo cuando vuelvo a incurrir entra una sanción. Continúe, congresista. Eso no es posible, presidente. Y aquí, claro, en el artículo 42 solo se ha mencionado, ¿no? Cuando se trate de artículos publicitarios, nadie está diciendo que no le entregues un afichito, finalmente, con el número el que va a marcar. Pero aquí cuando se dice, en el punto B, el tema del consumo de bienes, o sea, eso queda totalmente ambiguo. Y claro, como aquí hay gente que ha dicho que ha hecho polladas, ha hecho cócteles, claro, es una manera además, ¿no?, de esconder cómo provienen y cómo se intenta recaudar algunos fondos. Y entonces, dentro de las infracciones, por ejemplo, muy graves, debería además quedar claro el mal uso del dinero. Si vamos a permitir que los partidos políticos reciban un recurso financiero público, se debiera controlar además para qué está destinado. Y claro, aquí hay 2 propósitos, para capacitaciones, formaciones, difusiones de talleres, ¿no?, que es correcto, pero lo otro es para comprar inmuebles. O sea que con el dinero del Tesoro Público vamos a comprar propiedades, los partidos políticos. A mí me parece que eso de verdad no va. Los partidos políticos se construyen de otra. Continúe, congresista. Para finalizar, presidente, nuevamente se debe establecer una sanción que suponga la pérdida de la inscripción en el registro de organizaciones políticas y o retiro. Nosotros nos ratificamos en que el artículo 42 se mantenga como estaba y que cualquier infracción incurrida, no segunda vez, inmediatamente se compruebe que se cometió una dádiva, se retira al candidato, se sanciona, no flexibilizar o buscar alguna salida a quienes la cometen. Aquí tiene que quedar eso explícitamente mencionado. Y como se ha dicho, pareciera que vamos en contrarreforma y de verdad hacer una ley a la medida de no sé quién. Así como se ha dicho, aquí hay que hacer un trabajo político serio. Aquí estamos personas quienes no hemos recurrido a esas formas de ganar votos o de que la gente respalde. Aquí hemos más bien generado un proceso participativo de convicción y ojalá para cambiar la clase política en nuestro país. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Velázquez Quem. Gracias, presidente. Este es un dictamen que evidentemente mejora lo que tenemos hoy día en la Ley de Organizaciones Políticas.
pero creo, presidente, hacer una reflexión. Hoy día hay nuevas organizaciones importantes electoralmente, y las reconocemos porque evidentemente tienen en su espalda la legitimidad del voto que el pueblo ha expresado en las urnas. Pero las organizaciones políticas no se hacen para ganar una elección, sino para perdurar en el tiempo, para trascender con una propuesta programática, con un instrumento ideológico. Y cuando Mauricio intervenía no estuve para pedir una interrupción, porque creo que se debe modificar el tema del aporte, el financiamiento del Estado. Tiene que ser optativo, tiene que ser facultativo. Y lo voy a decir ahora por qué, presidente. Fíjese, ve. Al partido aprista está bien que la tabla que se ha establecido para distribuir estos fondos públicos a aquellos partidos o alianzas que lo acepten sea en función de los votos que han obtenido electoralmente. Me parece bien el principio de la proporcionalidad, el que siempre defendemos. Pero, por ejemplo, el artículo 34, tal y conforme está establecido en este dictamen final, me parece que lo único que va a hacer es corresponder a que los escasos recursos que se van a recibir del financiamiento público van a servir para pagar una carga burocrática innecesaria. Me explico por qué. La ley dispone que un partido tenga un tesorero, no solamente un tesorero nacional, sino un tesorero en cada una de las circunscripciones, que va a cumplir funciones. Pero el artículo 34, con un efecto mandatorio, no facultativo, mandatorio, ¿qué dice? Las organizaciones políticas deben contar con un sistema de control. O sea, vamos a tener OSIS, las famosas OSIS, órgano de control interno de los partidos políticos, tesorero y OSIS. O sea que los políticos, los dirigentes, ya no vamos a poder hacer, no podemos llevar un discurso, un mensaje a nuestra militancia, sino vamos a estar preocupados. ¿Qué dice la OSI del examen de control que le está haciendo al tesorero? ¿Por qué? Porque a renglón seguido, ¿qué dice el artículo 34.2? La verificación y el control externo de la actividad económica financiera de las organizaciones políticas corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿De cuándo acá, en la Constitución y en la ley, a un órgano electoral le hemos dado facultades auditivas, de auditoría, perdón? A mí me parece, presidente, que esto hay que describirlo bien. ¿Por qué? Lo que dice el artículo 34. Continúe, congresista. Vamos a discutir las reformas electorales y constitucionales por Twitter, mejor, con 160 caracteres. Fíjese lo que dice, y quiero que por favor presten mucha atención. Hoy día los partidos importantes electoralmente que están haciendo camino. Las organizaciones políticas deben contar con un sistema de control que garantice la adecuada utilización, escuchen, la adecuada utilización y contabilización de todos los actos y documentos de los que deriven derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a los estatutos y normas internas de la organización. Y eso lo va a revisar en segunda instancia la OMPE. ¿Es que acaso nosotros, presidente, tenemos como partido, nosotros financiamos, sostenemos durante 87 años, sostenemos a nuestro partido no solamente con el aporte que damos los que somos funcionarios públicos, sino también de las actividades que se hacen para el mantenimiento del funcionamiento ordinario de nuestros locales partidarios? Ustedes van al Alfonso Ugarte y encontrarán que ahí hay un centro odontológico donde los militantes del partido que se reciben ahí contribuyen con sus servicios. Todo eso, como lo ha dicho la congresista Luz Salgado, está auditado por la SUNAT, si paga o no paga impuestos. Pero ahora va a haber otro control. Ahora va a haber otro control, y yo sé que después de las elecciones la Contraloría va a decir, ¿saben qué? Esas OSIS no le corresponden a la OMPE, esas OSIS tienen que responder funcionalmente a mí. Entonces yo creo, presidente, que hay un error. Las organizaciones políticas no son instituciones públicas. En otros países, he revisado especialmente en Colombia,
no hay la imposición mandatoria que tengan que tener un sistema de control. Y he proyectado un flujo de lo que significaría contratar un tesorero y un equipo de contadores para que supervisen lo que hace el tesorero. Todo lo que vamos a recibir de aporte de financiamiento del Estado va a ser para pagar esos burócratas. Entonces, por eso creo, presidente, que tiene que ser facultativo. Y además, esto genera un factor perverso. Tengan la seguridad que los dirigentes que conducen los partidos, cuando tomen la decisión de recibir el financiamiento público, no van a ser denunciados por lavado de activos y crimen organizado por sus adversarios, sino por los que compiten internamente con ellos, Ellos serán los que van a caricaturizar un supuesto indebida utilización de fondos públicos, de tal manera que vamos a tener a los fiscales, vamos a tener a la prensa, todos metidos en los partidos, porque un militante denuncia que un dirigente utilizó indebidamente los fondos públicos que se le dio para su custodia. Por esos argumentos, presidente, por la experiencia que tenemos, nosotros tenemos 87 años de existencia, hemos ganado algunas elecciones, perdemos otras, es así, la democracia es así. La democracia es así. No nos asustamos ni tenemos temor que ahora seamos 4 o 5, sino que queremos que el partido perdure 30 años más. Pero no queremos que en 30 años el partido sea un ministerio, sea una oficina pública con tesoreros, con OSIs y al final de cuentas con una discusión rindiendo cuentas de manejo de fondos públicos y no haciendo política. Por eso creo que hay que desengrasar un poco esta vocación reglamentarista que tiene esta norma para poder verdaderamente poner al servicio de los peruanos organizaciones políticas que no renuncian a la transparencia. El tema es de transparencia, no es de quién me financia o no. Me pide una interrupción la congresista Alcorta, presidente. Congresista Alcorta. Gracias, congresista. Lo que pasa y lo que dice el congresista Velázquez tiene razón. Lo que pasa es que hemos permitido que otras organizaciones ajenas al tema congresal, que se sienten con el derecho y la autoría, el conocimiento de lo que son partidos políticos, han invadido el Congreso, han invadido los partidos y quieren imponer criterios que solamente los entienden ellos, pero no tienen la más remota idea de cómo funciona un partido político y se han recogido inquietudes. Como he dicho hace un rato, acá está la sociedad civil también. No significa que se recojan inquietudes y propuestas de la calle también y de la otra sociedad civil que no está en el Congreso. Pero organizaciones que creen que ellos tienen el criterio y son la autoridad y la luz y la vida y la autoridad absoluta para imponernos criterios porque tienen intereses personales, organizaciones o criterios de intereses personales, no se tiene por qué aceptar congresistas a través de la presidencia. Acá hay instituciones, acá hay organizaciones que quieren institucionalizarse con nosotros y esto no lo podemos permitir. Nada más, gracias. Congresista Velázquez, continúe. Y la discusión sobre el financiamiento del funcionamiento de los partidos y de las campañas electorales en América Latina prácticamente se ha homologado. No tiene que ver mucho con que si eres fondo privado o fondo público eres más corrupto, menos transparente. El tema es transparencia, queridos colegas, es transparencia, que todo sea transparente. Lo ha dicho, por ejemplo, Gordita Becerril. Si hoy día hay alguien que quiere aportar a una candidatura congresal, puede dar 60 unidades impositivas tributarias, pero la norma dice que a partir de 4.000 soles tienes que bancarizarlo, pues. Y si hay una persona que aporta 40, 50.000 soles, se presupone la presunción de inocencia, pero como va en el circuito financiero, eso está objeto a control. Entonces, hay cosas en las que hay una actitud de mostrar que somos transparentes porque tiene que ser así. Pero lo otro, presidente, irnos al extremo de que las organizaciones políticas se dediquen más a buscar cómo contrata un tesorero, cómo constituye la OSI. En las próximas elecciones como son fondos públicos, la dirección, tiene que haber una dirección de planificación, tienes que planificar la ejecución de tu presupuesto. Entonces, a mí me parece que vamos en un camino contrario a lo que tenemos que hacer. Partidos políticos transparentes en el manejo de sus fondos públicos, sean públicos o privados, transparentes. Si son fondos públicos, que sea facultativo, presidente, no tienen por qué ser mandatorio. De repente, como yo le decía a Mauricio, ahora el partido, los dirigentes, los actuales dirigentes, no recibirán fondos públicos, pero de repente viene una dirigencia que lo reemplaza y si quieren recibir aportes públicos, que asuman su responsabilidad, pero no puede ser mandatorio. Por lo demás, presidente, creo que hay que esforzarnos más en que las normas sean, que todo lo que sea financiamiento de actividad ordinaria o electoral sea transparente. Yo creo que es
una hipocresía decir que no hay que recibir aportes privados de aquellos ciudadanos, y lo he dicho en la comisión. Puede ser una persona jurídica neutral, era mi posición. Lo importante es que eso se transparente, eso es lo importante. Porque hay campañas millonarias que le hemos hecho de aquellos que hacen campañas franciscanas que no sabemos, que hemos... Continúe, congresista, un minuto. Hay personas, hay congresistas que se oponen al financiamiento privado, pero dicen, hemos hecho campañas franciscanas. Ya vamos a mostrar de dónde se saca para financiar esas campañas franciscanas. De tal manera, presidente, que el tema va por la transparencia, menos burocracia, menos controles, y por eso pedí en la comisión, y se ha insertado en el dictamen, de que todas las imposiciones que los órganos electorales hagan, exigencias de carácter burocrático, solamente sean autorizados por ley. Hay que leer el artículo 35 de la Constitución, tiene que ser por ley. Hoy día los órganos electorales, como le hemos dado amplias facultades, todos los días están sacando resoluciones. Cada 6 meses tenemos que rendir cuenta de una cosa, cada 4 meses de otra. O sea, están haciendo organizaciones burocráticas de los partidos políticos. Y yo creo que a los nuevos movimientos políticos, nuevas organizaciones políticas, y los que queremos resurgir 30 años más, lo que queremos es que nos den la posibilidad de llevar nuestro mensaje, nuestro discurso, encontrarnos con la gente. No estar preocupado de qué hace el tesorero o qué hace la oficina de control interno, las nuevas oficinas de control interno que van a tener los partidos políticos. Gracias, presidente. Uy, perdón. Gracias, presidente, me pidió una interrupción. Permítame para no exagerar a la colega, por favor. Gracias. Gracias, señor Velázquez Sisquén. Señor presidente, en el financiamiento de partidos políticos, si bien es cierto hay financiamiento privado, ahora existe el financiamiento público, pero también existe otro tipo de financiamiento público cuando están en gestión autoridades y van a una reelección. ¿Qué se va a hacer para poder controlar el uso de dinero público para financiar campañas políticas? Cuando hemos participado en elecciones regionales, elecciones municipales, se ha visto cómo utilizan el recurso del Estado, desde bienes, dinero destinado para proyectos. Tiene que haber mecanismos que garanticen la total transparencia, porque aparte de ser un delito, definitivamente es una competencia desleal en campaña política. En consecuencia, señor presidente, es importante también poner en consideración esta posibilidad y analizar para evitar que se utilice dineros del erario nacional para favorecer intereses de reelección. Ahora no hay reelección inmediata, pero puede postular de un distrito a una provincia, de la provincia a la región. ¿Cómo se va a hacer el control en la... Congresista Quintanilla, Alberto Quintanilla. Gracias, señor presidente. Señor presidente, la mejor regla es la que no existe y que se basa en la confianza que tenemos entre nosotros los ciudadanos. Y lo que ocurre es una gran desconfianza en el quehacer político y en las organizaciones políticas. Señor presidente, yo creo que en este debate los puntos centrales son los montos que se pueden recibir como donación de las personas naturales y jurídicas. Señor presidente, aquí se dice que en forma anual una persona natural o jurídica puede aportar a una agrupación política hasta 120 UITs. 120 UITs, señor presidente, es más o menos alrededor de lo que podría ganar una persona ganando el sueldo mínimo, alrededor de 500 meses, señor presidente. O sea, más o menos 10 años. Esto es una norma que permite la profundización de la desigualdad. Una forma de resolver este problema, señor presidente, sería simplemente lo que nosotros propusimos, reducir de 120 a una 20 o 25 UITs como máximo, para hacerlo más uniforme. En segundo lugar, señor presidente, eso ocurriría, digamos, proporcionalmente a la reducción en los aportes también a las campañas de los cargos de los candidatos que no son a la presidencia de la República. El otro problema, señor presidente, está en lo que bien señaló el congresista Richard Arce, es la utilización de los recursos del Estado con fines proselitistas.
Nosotros creemos, señor presidente, que debe profundizarse una normatividad que lo prohíba. Usted va a ver una serie de carteles que dice, esta obra se hizo en la gestión del alcalde fulano de tal, del presidente, gobernador fulano de tal, etcétera, etcétera. Señor presidente, eso debe suprimirse.